Todos hemos oído hablar, casi siempre a la DGT o a medios afines, del efecto túnel y el consecuente cataclismo sensorial. ¿Verdad o mentira? Pocos vídeos he hecho en los que haya consultado tantas fuentes y bibliografía como este. Te adelanto solo un dato. El padre de este concepto, Luis Montoro, fue director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial, que ha recibido ayudas oficiales para sus estudios por un valor que podría alcanzar, no hay cifras confirmadas, más de 20 millones de euros. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este es un vídeo tan especial que no tiene texto descriptivo. ¿Por qué? Porque en su lugar he puesto una relación de fuentes y de bibliografía. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por si queréis saber más sobre alguno de los temas. Y luego, por un segundo motivo, para que quede claro que este vídeo no va de opiniones, va de datos. Va de personas serias que utilizan datos comprobados y estudios científicos. Y también va, por otro lado, de oportunistas que hacen justo lo contrario. Por otra parte, antes de entrar en el tema a fondo, que vamos a entrar a fondo, os recuerdo que no estamos invitando a correr, ni mucho menos. Simplemente estamos en contra de demonizar la velocidad como único y principal causante de los accidentes, cuando no es así, y en la mayoría de los casos, más que un causante, es un agravante. La DGT española, la Dirección General de Tráfico, ha recaudado en 2025 unos 539,9 millones de euros en sanciones, de las cuales casi un 65% son por exceso de velocidad. Para mantener este negocio necesitaba un relato muy sencillo: la velocidad mata. Este relato se sustenta en gran medida en los estudios que ha realizado el señor Luis Montoro, ya sea como catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, como fundador y director del INTRAS, el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial, o bien como presidente de FESVial, la Fundación Española para la Seguridad Vial. Esto crea un triángulo de intereses, porque la DGT legisla basándose en los estudios de INTRAS y FESVial, que son de Montoro, que además se encarga de la divulgación. Un círculo donde el dinero público fluye siempre en la misma dirección. A Montoro le atribuyo el mérito de idear este concepto de cataclismo sensorial que, como os demostraré, carece de la más mínima base científica. Luis Montoro no solo es un académico, es de facto el arquitecto ideológico de la DGT. Además, ya hace mucho tiempo que comenté este asunto. Os lo demostraré en un editorial que escribí hace prácticamente 30 años. Como director del INTRAS, el instituto que él dirigió y que ha sido el principal receptor de fondos públicos para estudio de tráfico junto con FESVial, y como poseedor de la primera cátedra de seguridad vial en España, ha tejido una simbiosis perfecta con el poder político. Durante décadas, como os he comentado, sus estudios han sido el respaldo científico para las tesis de la DGT. Lo que sucede es que cuando la ciencia se financia para validar una agenda política, deja de ser ciencia y se convierte en dogma. Montoro ha diseñado una visión del conductor como un ser biológicamente incapaz, justificando así que necesitemos un Estado que nos vigila en cada kilómetro. ¿Ciencia o marketing del miedo? Como os digo, para entender este concepto de cataclismo sensorial hay que bucear en la hemeroteca. El término fue acuñado y defendido por el catedrático Luis Montoro. De hecho, como os he comentado, en la revista, cuando ya era director Coche Actual, hizo un artículo que era un editorial sobre este asunto que luego a Fernando Falcó, entonces presidente del RACE y buen amigo, ya fallecido desgraciadamente, quiso publicarlo en la revista Autoclub, que era la revista del RACE, probablemente la revista de mayor difusión en esa época. Bueno, pues esta tesis sostiene que, dado que el ser humano está, vamos a decirlo así, diseñado para moverse a una velocidad de como mucho 20 o 30 kilómetros que alcanza corriendo, cualquier otra cifra superior provoca un desajuste biológico insuperable.
Esta tesis, que se presentó ya en 1996, explotó mediáticamente en mayo de 2011 y fue rápidamente abrazada por la Dirección General de Tráfico. Yo diría que más que abrazada, fomentada. ¿Por qué? Porque ofrecía una base científica, entre comillas, para justificar que el conductor es un ser incapaz y peligroso por naturaleza y por lo tanto era necesaria su persecución y castigo. La DGT ha reciclado este argumento en su web en 2015 y de forma un poquito más sibilina en algunas de sus campañas. La ciencia de verdad. Vamos a demostrar esta farsa, porque la neurociencia moderna contradice esa idea de colapso. El cerebro es el mayor ahorrador de energía que tenemos en nuestro cuerpo. No sufre un apagón, no, ni mucho menos, sino que activa un filtro selectivo de atención. A partir de cierta velocidad, el cerebro deja de procesar detalles irrelevantes, como el color de las flores de la mediana o el modelo de un coche aparcado en una vía de servicio, para centrar todos sus recursos en los vectores de movimiento, a qué velocidad se acerca ese coche o qué trayectoria lleva el camión que voy a adelantar, y además también en las distancias. Llamar a esto cataclismo es una trampa semántica. Un cataclismo implica caos. Y lo que ocurre es que un conductor concentrado llega a un orden extremo, a una absoluta concentración cognitiva. Es el mismo proceso que permite a un tenista profesional ver venir la bola a 200 km por hora. No procesa las costuras ni el color, procesa la trayectoria. El engaño del ángulo fijo. La DGT nos presenta habitualmente unos gráficos donde, a medida que sube la velocidad, el campo visual se cierra como si bajásemos unas persianas laterales. Nos dicen que a 65 km/h el ángulo es de 70 grados y que a 130 solo vemos un cono de 30 grados. Esto es una verdad a medias que roza la mentira por omisión. Es la trampa del gráfico estático, porque el ser humano posee dos sistemas de visión trabajando en paralelo. La visión foveal, que se llama el centro, donde enfocamos y vemos nitidez, y la visión periférica, los lados, donde no detectamos movimiento ni detalle. La visión periférica es nuestra arma biológica. ¿Por qué? No necesitamos ver el número de matrícula del coche que nos adelanta, solo necesitamos detectar ese cambio en lo que se llama flujo óptico. A 150 km/h, tu visión periférica no muere, simplemente deja de darte texturas para darte lo que se llama ráfagas de movimiento. El cerebro interpreta esas ráfagas para situarte en el espacio. Es lo que los psicólogos llaman, referente a la percepción, flujo óptico. Hablemos ahora de los llamados movimientos sacádicos, que son como un escáner dinámico. Aquí está la clave técnica que Montoro no cuenta. El ojo humano puede llegar a realizar, según la persona y la actividad, entre 3 y 5 saltos, o sacadas, de el nombre, por segundo. Un conductor experto no mira el capó de su coche. Su mirada viaja constantemente desde el horizonte a los retrovisores y de vuelta al frente. Este escaneo dinámico anula en gran medida ese efecto túnel, porque el cerebro construye una imagen panorámica de alta resolución a base de retazos actualizados constantemente. El túnel solo existe para el que no sabe mirar o para el que va distraído. Los alemanes son superhombres. Este es uno de los argumentos que daba en el editorial que os he contado. Y es que es el argumento que desmonta cualquier teoría del colapso biológico. Si aceptamos la tesis de que la velocidad colapsa los sentidos, los tramos de las autobahn alemanas sin límite de velocidad, esas famosas señales de fin de prohibición a 130 km/h, deberían haberse convertido en auténticos cementerios. Vamos a ver la realidad estadística comparada. Según la BAST, Oficina Federal de Carreteras de Alemania, las autopistas alemanas son de las más seguras del mundo. De hecho, tienen una tasa de mortalidad por cada 1.000 millones de kilómetros recorridos inferiores a la de muchos países con límites estrictos a 110 o 120 km/h, incluida en la estadística, por supuesto, las autopistas libres de velocidad. ¿Por qué? Calidad de la infraestructura, radios de curva pensados para la alta velocidad. Cultura vial. El conductor alemán sabe que el carril izquierdo es un lugar para paso rápido, no para ir de paseo.
Habituación sensorial. La ciencia demuestra que la percepción de la velocidad es subjetiva. El cerebro se calibra. Cuando entras en un autobahn libre, de velocidad libre, los primeros minutos a 180 km/h te parecen mucho, te parece que va muy deprisa, pero a los 10 minutos tu cerebro ha ajustado su tasa de procesamiento. El flujo óptico se normaliza. Lo que la Cátedra de Seguridad Vial de Montoro califica de cataclismo, los alemanes lo llaman ir en coche por la mañana a la oficina. No son superhombres, evidentemente. Son conductores que no han sido educados en la pedagogía del miedo, sino en la responsabilidad y en la formación continua. La teoría de la vigilancia de Mackworth. A esta teoría yo prefiero llamarla el peligro oculto de ir demasiado despacio. Vamos a meter ahora ciencia, pero de la buena. Durante la Segunda Guerra Mundial, el psicólogo Norman Mackworth realizó un experimento fascinante, el test del reloj. Descubrió que los operadores de radar, cuya tarea era monótona y repetitiva, dejaban de detectar señales de peligro después de apenas 30 minutos. Sus cerebros, ante la falta de estímulos variados, entraban en un estado de desconexión. Esto es, a mi modo de ver, lo que la DGT está provocando con sus límites actuales. Al obligar a un conductor en perfecto estado a circular a 120 km/h en una autopista de 3 carriles de día con una luz perfecta, con un coche moderno que no transmiten ni ruidos ni vibraciones, el cerebro entra en un estado de hipovigilancia. El sistema reticular descendente se relaja casi por completo. En este estado, el tiempo de reacción ante un imprevisto es mucho mayor que el de un conductor atento que circule a 150 km/h. ¿Por qué? Porque la velocidad genera una tensión positiva, el llamado estrés óptimo o eustrés, que mantiene el cerebro en modo combate. Cuando el cerebro no tiene suficiente carga de trabajo conduciendo, busca el entretenimiento en otra parte. El factor tau. Esto lo podemos llamar la física de la percepción. ¿Cómo sabemos cuándo frenar? El cerebro no mide metros ni kilómetros por hora como un ordenador. Utiliza una variable física llamada por algunos expertos el factor tau. Es la relación entre el tamaño de la imagen de un objeto en nuestra retina y la velocidad a la que esa imagen se expande, la llamada tasa de dilatación. A mayor velocidad, el factor tau es más preciso. El cerebro recibe datos más claros y rápidos sobre la trayectoria de colisión. Irónicamente, a velocidades muy bajas, el cálculo de las distancias relativas es menos intuitivo para nuestro cerebro de cazador. Estamos diseñados evolutivamente para gestionar el movimiento dinámico. El cataclismo de Montoro ignora que nuestra especie sobrevivió lanzando lanzas y pedruscos a presas en movimiento y calculando trayectorias de interceptación en milisegundos. La velocidad no es un elemento extraño para nuestra biología. La pasividad sí lo es y es más peligrosa. El mejor laboratorio de velocidad. Si la velocidad fuera el demonio de nuestros sentidos, sencillamente la aeronáutica no existiría. Un piloto de un avión de combate a baja cota que se desplaza a 800 km/h o más deprisa, esquivando los relieves del terreno, ¿sufre un cataclismo? No, al contrario, desarrolla una agudeza visual y una capacidad de anticipación extrema. En la aviación civil se estudia la carga de trabajo cognitiva. Se ha demostrado que el error humano no sube por la velocidad del vehículo, sino por la saturación de tareas secundarias. El peligro no es ir a 150 o 160 km/h concentrado en la vía. El peligro es ir a 120 intentando configurar el navegador en nuestra pantalla táctil. La DGT criminaliza la velocidad cuando puedes mantener la tensión alta mientras permite habitáculos llenos de pantallas enormes con el tan de moda infoentretenimiento. Una contradicción que nadie se atreve a señalar. Los pilotos de aviación son entrenados para lo que se llama scan visual o escáner visual. No tienen fija la vista, sus ojos se mueven en un patrón. Instrumentos a la izquierda, luego viene a la frente, luego a la derecha. Si aplicásemos técnicas de aviación
a la enseñanza de la conducción en coches, en lugar de asustar con cataclismos y efecto túnel imaginarios, tendríamos conductores infinitamente más seguros. La hipnosis de la carretera. Este es un fenómeno real, documentado y mucho más peligroso que el efecto túnel. Es ese estado de trance que sucede cuando conduces a una velocidad lenta, por ejemplo a 50 km/h, y de repente no recuerdas haber pasado por tal pueblo o tal puente. Vas conduciendo de forma automática. Eso a mí me ha pasado alguna vez que iba a mi oficina y he acabado en casa de mi pareja o viceversa. Esto ocurre por la llamada deprivación sensorial. Cuando el estímulo, que es la velocidad, es demasiado bajo para la capacidad de la vía y el vehículo, el cerebro se aburre y se refugia en pensamientos internos, en una especie de ensueño diurno. Y es entonces cuando aparecen esos accidentes inexplicables en rectas infinitas, salidas de vías infrenadas previas. La DGT suele etiquetar esto como velocidad inadecuada, pero la realidad técnica es, en mi opinión, que fue una velocidad insuficiente para mantener el cerebro conectado a la realidad de la carretera y el asfalto. Propiocepción y el sistema vestibular. Como os decía, quiero hablar de todos los detalles que rodean a la conducción, porque hay una cosa que olvidamos: conducimos con todo el cuerpo, no solo con la vista. Esto es algo que los teóricos de despacho suelen olvidar. Quiero destacar solo estos dos casos. El sistema vestibular, situado en el oído interno, detecta las aceleraciones lineales y laterales. Indistintamente de cuál sea la velocidad, el oído interno te envía información de estabilidad que complementa la vista. Sabes si el coche balancea, si cabecea, si pierdes tracción, incluso antes de verlo. La propiocepción es el sentido que nos permite conocer la posición de nuestras partes del cuerpo y la presión sobre ellas. A través del asiento y del volante recibimos vibraciones y tensiones que nos dicen si el coche está apoyado o si está flotando. Un conductor que siente el coche no necesita ver cada detalle del asfalto, siente el asfalto. Hablando de esto, Rodrigo me recuerda una anécdota que me parece muy interesante. Cuando Lauda en una entrevista dijo, literalmente, puede sonar un poco grosero, que él conducía con el culo, porque sentía muchas cosas de las que pasaban con el coche con su trasero. Es que es verdad y tenía toda la razón. El concepto de cataclismo de Montoro reduce al ser humano a un simple par de ojos estáticos, ignorando que somos una máquina sensorial integrada que utiliza el equilibrio, el tacto y el oído para navegar por el espacio. La falacia del atropello a 30 km/h. Uno de los pilares del argumento de Montoro es que a más de 30 km/h la visión se degrada tanto que no veríamos a un niño cruzar. Pero es que las autovías y autopistas se inventaron precisamente para segregar el tráfico. El efecto túnel en una vía de alta capacidad es irrelevante porque no debería haber peatones ni cruces al mismo nivel. Aplicar la lógica del efecto túnel y del cataclismo sensorial, me encanta cómo suena esto, que puede suceder en una calle estrecha con coches aparcados a una moderna autovía, es una manipulación intelectual. Es como decir que no debes usar el cuchillo grande de cocina para comerte un filete en el salón. Claro, por supuesto, cada herramienta tiene su entorno y la velocidad en una autopista es una herramienta. Conclusión. Por supuesto, me recuerda a Rodrigo. Cuando digo filete, quiero decir, para los de otro lado del charco, un solomillo, o sea, un buen trozo de carne. El cataclismo sensorial es un concepto de finales de los 90 estirado como el chicle para encajar en una agenda política que busca el control total del tráfico a través del miedo y la intimidación. La ciencia, la aviación, la competición y la experiencia de millones de conductores demuestran que el cerebro humano es un procesador de velocidad excepcional. En todo caso, cada persona tiene unas habilidades innatas y unas condiciones físicas particulares y debe adaptarse a ellas. En este vídeo hemos hecho una cierta simplificación para ser más didácticos y más claros. La seguridad real no nace de límites basados en la desconfianza y la persecución hacia el ciudadano, sino de una formación superior. Deberíamos enseñar a los conductores a mirar al horizonte, a entender las transferencias de masas y a gestionar su atención dinámica, en lugar de convencerlos de que son
biológicamente defectuosos. El verdadero enemigo para un conductor responsable no es ir a 140 km/h por una autopista en buenas condiciones y despejada, no. El verdadero enemigo es la distracción, la falta de mantenimiento del vehículo y sobre todo esa monotonía inducida que nos adormece al volante mientras el sistema nos dice que por nuestra seguridad deberíamos ir todavía más despacio. La velocidad, bien gestionada, no es un cataclismo, es la esencia misma de la movilidad moderna.